Geometría sintética. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de geometría sintética. Ya sé que cuando escuchan la palabra geometría, algunos puedan pensar, ay, profe, eso es muy difícil. ¿O para qué me va a servir eso? Y entiendo muy bien esa reacción. Pero quiero que al final de este video se lleven ustedes una sorpresa. Porque la geometría no está encerrada en un libro. Está en las paredes de su casa, en el diseño de las calles de una ciudad, en la cancha donde juegan fútbol, incluso en el corte de una pizza. La geometría está en todas partes y hoy vamos a aprender a verla. Vamos a comenzar desde el principio. Y el principio de la geometría está mucho más atrás de lo que se imagina. Les hago una pregunta. ¿Cuándo creen que los seres humanos empezaron a usar la geometría? Piénsenlo. La respuesta es desde la Edad de Piedra. Estamos hablando de hace aproximadamente 30.000 años, mucho antes de que existieran las escuelas, los libros o los teléfonos celulares. En esa época, los seres humanos ya utilizaban elementos geométricos en sus dibujos y en los utensilios que fabricaban con sus propias manos. De hecho, evidencia de esto fue encontrada en el Valle del Indo, en lo que hoy conocemos como Pakistán y Afganistán. ¿No les parece esto fascinante? Esto nos dice algo muy importante. La geometría no la inventó un matemático aburrido para hacerles la vida difícil a ustedes. La inventó la necesidad humana de entender, medir y organizar el mundo que nos rodea. Con el paso de los siglos, ese conocimiento fue creciendo y pasando de cultura en cultura. Pero fue gracias a los grandes filósofos y matemáticos de la antigua Grecia que la geometría tomó la forma que conocemos hoy. Nombres como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos y Euclides de Alejandría fueron quienes organizaron y sistematizaron todo ese saber, dándole una estructura lógica y formal. Y precisamente de eso se trata la geometría sintética o pura. Es aquella que, a través de conceptos básicos, axiomas, postulados y teoremas, y siguiendo ciertas reglas, nos permite construir, medir y demostrar diferentes figuras geométricas. En palabras más sencillas, es la geometría de las reglas claras y el razonamiento ordenado. Ahora bien, antes de poder hablar de figuras y fórmulas, necesitamos conocer el vocabulario fundamental de la geometría. Así como no podemos leer un libro sin conocer las letras, no podemos hacer geometría sin conocer sus elementos básicos. Vamos uno por uno y con calma. La superficie. El primer concepto es el de superficie. Una superficie consta de dos dimensiones, largo y ancho. Piensen en su cuaderno abierto sobre la banca o en el pizarrón que tenemos en el salón. Eso es, en términos cotidianos, una superficie plana o simplemente un plano. Ahora bien, el concepto de superficie en geometría es abstracto. No se refiere a una textura ni a un material específico. En geometría plana, el plano es simplemente el espacio imaginario, ese lienzo infinito sobre el cual vamos a trazar, calcular y demostrar todo lo que aprendamos. Imagínenlo como una hoja de papel que se extiende para siempre en todas las direcciones.
El siguiente elemento es el punto. Y aquí viene algo curioso. El punto es el elemento más pequeño y más humilde de toda la geometría, porque carece completamente de dimensiones. No tiene largo, no tiene ancho, no tiene altura. Simplemente ocupa un lugar en el plano, como una señal que dice aquí. Les doy un ejemplo. Cuando marcan un lugar en un mapa con la punta de su lápiz, eso, en términos geométricos, es un punto. La recta. Avancemos al siguiente concepto. La recta. La recta tiene una sola dimensión y su característica más importante es que no tiene principio ni fin. Se extiende infinitamente en ambas direcciones. Nadie puede llegar al final de una recta porque simplemente no existe ese final. La semirrecta. Relacionada con la recta, tenemos a la semirrecta. La diferencia es que esta sí tiene un punto de origen o inicio, pero desde ese punto se desplaza hacia el infinito en una sola dirección. Imagínenla como un rayo de luz que sale de una linterna. Tiene un punto de partida, pero su luz viaja sin detenerse. El segmento. Y cuando tomamos una porción de esa recta y la limitamos entre dos puntos, tenemos un segmento. El segmento tiene inicio y tiene fin. Piensen en el borde de su regla. Tiene dos extremos que están bien definidos. Eso es exactamente un segmento. El ángulo. Por último, llegamos al ángulo. Y aquí les hago otra pregunta, jóvenes. ¿Han abierto unas tijeras alguna vez y observado que la apertura que se forma entre las dos hojas? Eso, jóvenes, eso es exactamente un ángulo. En geometría, cuando tenemos dos segmentos que parten del mismo punto, se forma entre ellos una apertura, y a esa apertura la llamamos ángulo. Con estos 6 elementos, superficie, punto, recta, semirrecta, segmento y ángulo, ya tenemos las herramientas necesarias para empezar a construir figuras geométricas. Son como las piezas básicas de un rompecabezas que al combinarlas correctamente dan forma a todo lo que estudiaremos. Y ahora llegamos a la parte que, sin darse cuenta, ya han aplicado en su vida cotidiana, aunque quizás no sabían que era geometría. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez alguien en su casa tuvo que pintar una habitación y necesitó calcular cuánta pintura comprar? O tal vez su mamá necesitó saber cuánta tela comprar para cubrir una mesa. O quizás algún familiar ha tenido que medir un terreno para construir. Todas esas situaciones tienen algo en común. Requieren calcular un área. Antes de hablar de las fórmulas, necesito que tengan muy claros dos conceptos. El perímetro es el contorno que rodea a una figura. Se calcula sumando la longitud de todos sus lados. Es como si caminaran alrededor de una figura. La distancia total que recorren es el perímetro. El área, en cambio, es la porción que queda encerrada dentro de ese perímetro. Nos indica qué tan grande es la superficie interior de una figura y siempre las áreas se expresan en unidades cuadradas, ya sean centímetros cuadrados, metros cuadrados y así sucesivamente.
hay también algunos términos que les conviene recordar. La diagonal es un segmento que une dos puntos no consecutivos de una figura. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular que va de un vértice al lado opuesto. Y la apotema en un polígono regular es el segmento perpendicular que va del centro de la figura al punto medio de uno de sus lados. Muy bien, y ya con eso claro, vamos a revisar las fórmulas más importantes. El rectángulo es una figura que todos conocen. Tiene 4 ángulos rectos y 2 pares de lados desiguales. Su fórmula para calcular el área es la más sencilla de todas. Área igual base por altura. Por ejemplo, si la base de un rectángulo mide 7 centímetros y su altura mide 5 centímetros, entonces área igual 7 por 5 igual a 35 centímetros cuadrados. Cuadrados, recuerden. Esto es fácil, ¿cierto? El triángulo es una figura delimitada por 3 rectas que forman 3 vértices y 3 ángulos interiores. Y aquí les comparto un dato que les ayudará a recordar su fórmula para siempre. El área de un triángulo es exactamente la mitad del área del rectángulo que lo contiene. Por eso dividimos entre 2. Área igual base por altura sobre 2 o entre 2. Por ejemplo, si la base mide 9 centímetros y la altura mide 8 centímetros, entonces área va a ser igual a 9 por 8 entre 2, que va a ser igual a 72 entre 2, que va a ser igual a 36 centímetros cuadrados. El trapecio es una figura que tiene 2 bases paralelas, una más larga, que llamamos base mayor, y una más corta, que llamamos base menor. Su fórmula es la siguiente. Área es igual base mayor más base menor por altura sobre 2. Por ejemplo, si la base mayor mide 28 centímetros, la base menor mide 15 centímetros y la altura es de 12 centímetros, entonces el área va a ser igual a 28 más 15 por 12 sobre 2, que va a ser igual a 43 por 12 sobre 2, que va a ser igual a 516 sobre 2 o entre 2, que nos va a dar igual a 258 centímetros cuadrados. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Un pentágono regular o un hexágono regular son ejemplos de esto. Para calcular su área, podemos imaginarlo como la suma de varios triángulos que se forman desde el centro hacia cada uno de sus lados. La fórmula que usamos es área igual perímetro por apotema sobre 2 o entre 2. Por ejemplo, con un pentágono regular, si cada lado mide 20 centímetros y la apotema mide 8 centímetros, primero calculamos el perímetro. Perímetro igual a 20 por 5, que es igual a 100 centímetros. Multiplicamos por 5 porque es un pentágono. Luego, el área. Área igual a 100 por 8 sobre 2, que va a ser igual a 800 entre 2, que nos va a dar igual a 400 centímetros cuadrados. Para complementar, 2 fórmulas más que conviene tener presentes. El rombo utiliza sus 2 diagonales para calcular el área. Área igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y el cuadrado
que es el más simple de todos por tener todos sus lados iguales, área igual, lado por lado. Ahora, quiero que veamos cómo todo esto funciona en una situación real. Presten atención. Imaginen que tienen una cancha de fútbol que mide 68 metros de ancho y 105 metros de largo. Quieren contratar a alguien para que pode el pasto y esa persona cobra 3 pesos por metro cuadrado. La pregunta aquí es, ¿cuánto dinero tendrán que pagar en total? Primer paso. Reconocemos que una cancha de fútbol tiene forma rectangular. Segundo paso. Aplicamos la fórmula del rectángulo. Área es igual a base por altura, que va a ser igual a 105 por 78, que va a ser igual a 7.140 metros cuadrados. Tercer paso. Calculamos el costo total. Costo va a ser igual a 7.140 metros cuadrados por 3 pesos, que va a ser igual a 21.420 pesos. ¿Ya lo ven, jóvenes? Sin necesidad de nada más que una fórmula y un poquito de atención, pudimos resolver un problema económico. Y eso es exactamente el poder de la geometría aplicado a la vida. Muy bien, jóvenes, ya llegamos al final de nuestro video y quiero hacer un recorrido rápido por todo lo que vimos. Comenzamos viajando miles de años atrás, hasta la edad de piedra, para entender que la geometría nació de la necesidad humana de comprender el espacio. Conocimos también a los grandes matemáticos griegos que le dieron forma y estructura a esta disciplina. Aprendimos los conceptos más fundamentales: superficie, punto, recta, semirrecta, segmento y ángulo. Y finalmente estudiamos cómo calcular el área de las figuras geométricas más comunes, con fórmulas claras y ejemplos concretos que podemos aplicar en situaciones reales. Todo esto es la geometría sintética, una herramienta poderosa, elegante y profundamente útil que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Les quiero dejar una reflexión. La geometría no es solo una materia que tienen que aprobar en la escuela. Es una forma de ver el mundo con más claridad y precisión. Cada vez que midan un espacio, diseñen algo, construyan o planifiquen, estarán usando lo que vimos hoy. Los invito a que observen su entorno con ojos geométricos. Vean las formas que los rodean, identifiquen las figuras y calculen áreas en su mente. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos